A ver, pensemos en una situación que parece casi de película. Un tribunal declara a alguien culpable, el delito está más que probado, pero no hay castigo, nada. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esta paradoja tan fascinante de derecho penal. La pregunta tiene miga, ¿eh? Culpable pero sin castigo. Suena a contradicción total. Pero la respuesta, por sorprendente que parezca, es un sí rotundo. Y detrás de ese sí hay todo un mecanismo legal que vamos a desgranar ahora mismo. Y aquí está el concepto clave, la extinción de la responsabilidad penal. Ojo, y esto es súper importante, no es que el delito se borre. El hecho ocurrió y está probado. Lo que pasa es que algo anula la capacidad del Estado para imponer la pena. Es como si se levantara un muro justo en el último momento, justo antes del castigo. Vamos con la idea central. Para entender todo este lío, la clave es aprender a separar dos conceptos que normalmente vemos como una sola cosa, el delito y el castigo. Así que el quid de la cuestión es este. El acto ilegal no se deshace. La culpabilidad puede estar ahí, reconocida en una sentencia y todo, pero la consecuencia, el castigo, se queda bloqueada. La maquinaria de la justicia simplemente se para. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Pues no es algo que pase porque sí. El Código Penal español es muy claro y establece unas causas muy concretas. Vamos a echarle un vistazo a las más importantes. La primera es, la más lógica y definitiva, la muerte del condenado. La responsabilidad penal es algo personalísimo, no se puede heredar, así que si la persona fallece, la pena se extingue con ella. Fin de la historia. Otra causa que cae por su propio peso. Si alguien ha cumplido su tiempo en prisión, ha pagado hasta el último céntimo de la multa o ha terminado los trabajos en beneficio de la comunidad, pues ya está. Su deuda penal con la sociedad está saldada. Caso cerrado. Y ahora la cosa se pone más interesante. Hablemos de la prescripción. Es como si, en el momento en que se comete un delito, se pusiera en marcha un cronómetro. Si el Estado no actúa dentro de un plazo concreto, pierde su derecho a juzgar o ejecutar el castigo. El tiempo corre, también para la justicia. Pero claro, ese reloj no va igual de rápido para todo. Fijaos en la línea de tiempo. Para un delito leve, el Estado tiene solo un añito para ponerse las pilas. Para delitos más graves, los plazos se van alargando, hasta 20 años. Y luego, en el otro extremo, están los crímenes más terribles, como los de lesa humanidad. Para esos, no hay reloj, nunca prescriben. Pasamos ahora a otras causas que son un poco distintas. Aquí no interviene el tiempo, sino la voluntad. Son actos de gracia que pueden venir del Estado o de la propia víctima. Primero, el indulto. Esto es una herramienta del gobierno. Es el poder ejecutivo el que, por las razones que sea, decide perdonar la pena. Y digo la pena, no el delito. Los antecedentes no se borran, pero la sanción se anula. Es una decisión discrecional y, como es de imaginar, a menudo genera mucho debate. Y luego está el perdón del ofendido. En delitos muy concretos como las calumnias e injurias, la víctima tiene un poder tremendo. Si antes de la sentencia otorga su perdón de forma clara y explícita, la responsabilidad penal del autor se extingue. Aquí, la justicia queda en cierto modo en manos de la persona ofendida. Para que quede claro, aquí se ve la diferencia perfectamente. El indulto es un acto de poder del Estado, con una carga política evidente. El perdón del ofendido, en cambio, es un acto privado, que solo vale para unos pocos delitos, y siempre tiene que ser antes de que haya sentencia. No tiene nada que ver. Venga, vamos a rizar un poco más el rizo. Hay un concepto que se parece, pero no es lo mismo, y es muy importante no confundirlo. Porque una cosa es extinguir la pena y otra muy distinta es excusar la culpabilidad desde el minuto 1. La diferencia es brutal. En todo lo que hemos visto hasta ahora, la persona era culpable, pero por A o por B se le braqueaba el castigo. Con las excusas absolutorias, es como si la culpabilidad se esfumara desde el principio. La ley entiende que, dadas las circunstancias, esa persona no era realmente responsable de lo que hizo. ¿Y de qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de alguien con un trastorno mental tan grave que no le permite entender lo que está haciendo, o un menor de edad, que no tiene la madurez para saber que su acción es un delito. No es que se les perdone la pena, es que la ley considera que, para empezar, no son culpables. Muy bien, ya hemos visto el cómo funcionan estas cosas, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué existen estas, vías de escape en la justicia? ¿Qué sentido tienen? Pues la respuesta es que la ley no puede ser una máquina fría e inflexible. Estos mecanismos le dan la flexibilidad que necesita para adaptarse a la realidad. A veces castigar a alguien 20 años después de un delito ya no tiene sentido, por eso existe la prescripción. Otras, un acto de clemencia, como el indulto, puede tener un objetivo mayor. Se trata de buscar el equilibrio entre la norma estricta y la realidad humana.
Y para ir terminando, llegamos a la distinción que quizá sea la más importante de todas, porque cuando se comete un delito, nacen dos tipos diferentes de responsabilidad, y es fundamental no confundirlas. Si hay que quedarse con una idea, que sea esta. La responsabilidad penal, o sea, el castigo del Estado, puede extinguirse por todo lo que hemos visto. Pero la responsabilidad civil, que es la obligación de reparar el daño a la víctima, de indemnizarla, esa casi nunca desaparece. En otras palabras, aunque el culpable se libre de la cárcel, es muy probable que siga teniendo que pagar por el daño que causó. Y es que esto no es un sistema automático, ni mucho menos. Cada caso, como señala la fuente, necesita una evaluación muy cuidadosa. Son herramientas legales muy potentes y hay que usarlas con pinzas para que la justicia no termine convirtiéndose en impunidad. Es un equilibrio delicado. Y terminamos con esta reflexión. Hemos visto que el final de un caso penal no siempre es una condena. A veces es un perdón, otras veces es un reloj que ha llegado a cero o simplemente una ausencia. Y cada una de estas posibilidades nos obliga a pensar en qué es y qué significa realmente la justicia. Gracias por la atención.